porque ahora en este momento vamos a escuchar una palabra de Dios, pero ya no como una sección específica con el invitado en esta conversación, sino ahora es el momento de la reflexión de la mañana. De mi corazón a tu corazón es este espacio donde un querido pastor o una querida pastora viene para del corazón de él o de ella hablarle al corazón de los pastores y las pastoras una palabra de ánimo, de esperanza, de esfuerzo. Óigame, y ciertamente nosotros vamos a disfrutar en gran manera de este momento especial con un buen hermano, con un buen amigo. Pero antes de presentarlo, es importante que usted sepa, vaya a Facebook, comparta esta transmisión. Compártalo, por favor, comparta lo que Dios está haciendo, compártalo. Algún pastor, alguna pastora debe de conocer lo que Dios está haciendo a través de Terto Hablemos. Alguien tiene que conocer sobre esto. Hay una palabra de Dios para algún pastor, para alguna pastora. Ningún pastor en Puerto Rico y el mundo puede quedarse sin recibir lo que Dios está haciendo a través de esta programación. Ningún pastor, ninguna pastora puede estar fuera de este alcance. Todos y todas ciertamente son bendecidos por la gracia de Dios. Terto Hablemos está aquí para bendecir nuestros pastores y para nuestras pastoras. Recuerde que si alguna sección de lo que le parece a usted, ¿verdad? Usted quiere escucharlo nuevamente, la puedes escuchar durante el día de hoy aquí en Facebook, que se queda grabado en nuestras páginas, y a la misma vez también lo puedes ver en YouTube por segmentos específicos. Tú puedes ir a YouTube, Jesús Se Vida y Ministries, y puedes encontrar toda nuestra programación de manera segmentada con cada uno de nuestros invitados. Hablar del pastor Prudencio Rivera es hablar de un gran amigo. Él es pastor de la iglesia Discípulos de Cristo en Candelaria Arena, en Toa Baja, me parece que es aquello. Y es un gran hermano. Dios le ha bendecido con una hermosa congregación, gente querida por demás. La semana pasada trajo y compartió una palabra de Dios al corazón de los pastores y las pastoras. En esta mañana vuelve nuevamente para hablarle al corazón de la pastoral en Puerto Rico y el mundo. Pastor Prudencio Rivera, un gran amigo y hermano. Qué bueno que estés con nosotros nuevamente aquí en Terto Hablemos para la gloria de Dios. Bienvenido. Gracias, Pastor Jesús Semidey, y bendiciones igualmente para toda la audiencia que nos está escuchando, especialmente a los pastores y pastoras y aquellos que están en ese proceso hacia la pastoral. Así es. Es un privilegio para nosotros ser parte, por la gracia de Dios, de esta iniciativa que Dios puso en vuestro corazón, junto a 20 o 20 y pico de compañeros y compañeras en el ministerio, capitaneados por ti y dirigidos por el Espíritu Santo. Y sabemos que Terto Hablemos es un programa que vino para bendecir la pastoral en Puerto Rico y el mundo, y damos gloria y honra al Señor por eso. En esta hora, en la reflexión de mi corazón a tu corazón, que sería la número 2, como muy bien el pastor Jesús Semidey dijo, queremos compartir el tema de la importancia de delegar, dando continuidad a lo que comenzamos la semana pasada también, bajo el mismo texto, pero con un enfoque un poquito diferente. Y para los que no nos pudieron escuchar la semana pasada, queremos compartir el texto bíblico que usamos de referencia, porque nuestra referencia pues la Biblia, ¿verdad? Como pastores y pastoras. Sí. Y dice el texto bíblico en Hechos 6, 1 al 4, en la versión Reina Valera del 60. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Oramos al Señor para que el Espíritu Santo haga conforme a su propósito y su voluntad. Sí. Maravilloso Espíritu Santo, te pedimos que tú continúes hablando a nuestras vidas, que tú toques el corazón de cada compañero y cada compañera en el ministerio, Señor, y todos aquellos y aquellas que nos escuchan, Señor. Que seas tú hablando a través de tu palabra, por virtud de tu Espíritu, Señor. Y a ti damos gracia, damos gloria y damos honra, porque solamente a ti te pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Creo cuando nuestros hijos están en la escuela y le preguntan en qué trabaja tu papá, tu mamá, muchos de ellos dicen, no, papi o mami no trabajan porque es pastor o es pastora. Hay personas que pueden tomarse esto de una manera literal. La realidad es que la pastoral tiene muchas tareas y el tiempo es limitado. Hay unas tareas que se pueden delegar y otras que no. En mi carácter personal, yo estuve trabajando secularmente por mucho tiempo en la industria de alimentos y en la última posición que tuve como por la gracia del Señor, como gerente de venta con una estructura de 103 personas a mi cargo, con supervisores, vendedores y demás, porque era de venta, como les dije. Y la realidad es que aún con toda esa estructura, yo tenía mucho más tiempo durante el fin de semana y las noches que lo que uno le sobra de tiempo en la pastoral. Y no es que uno sea mal mayordomo del tiempo, es que la pastoral, como todos ustedes saben, consume tiempo, ¿verdad? Y decimos que es 24/7, no debería ser así porque tenemos que sacar tiempo para descansar y tiempo también para nuestra familia y sobre todo también tiempo para cultivar nuestra relación con el Señor, pero la pastoral tiene diversidad de tareas. El referente de la iglesia primitiva nos ayuda a ver la operación del Espíritu Santo en medio de la diversidad de tareas o situaciones que enfrentamos como iglesia y pastores o pastoras, independientemente cuál sea la membresía que puede tener o el tamaño de la iglesia. En la pastoral hay que cultivar nuestra relación diaria con Dios, prepararnos espiritualmente, atender a nuestras familias, preparar el sermón y reflexiones, hacer y dar estudios bíblicos, visitar enfermos y necesitados en los hospitales y hogares, acompañamiento en funerales, reuniones, llamadas, textos, redes sociales, etcétera, etcétera. En medio de la pandemia y el toque de queda, hemos tenido que ser más creativos en los acompañamientos con distanciamiento físico, porque yo le digo que no es distanciamiento social, tenemos el contacto con la gente y el uso de los medios virtuales como esta plataforma de Zoom y también de redes sociales donde se están usando simultáneamente ambas. Podemos asumir la actitud de quejarnos, lamentarnos o mirar con los lentes de Dios. Mi exhortación es que puedas mirar, que cada uno de nosotros podamos mirar todo esto con los lentes del Espíritu Santo. Con los lentes del Espíritu podemos ver la oportunidad de llegar con los medios virtuales a la iglesia local que pastoreamos y a una audiencia expandida en Puerto Rico y el mundo. La realidad es que los conflictos, los retos, esta situación de la pandemia, las adversidades, traen situaciones, pero también traen oportunidades. En este relato bíblico de Hechos 6, del 1 al 4, en medio del conflicto que se dio, hubo también la oportunidad de buscar a 7 servidores para delegar una tarea en específico que necesitaba ser atendida. ¿Qué hacer ante los retos? Definitivamente lo primero y lo más importante de todo para nosotros como pastores y pastoras es buscar el discernimiento y la dirección del Espíritu Santo en oración. A tono con este ejemplo bíblico, necesitamos identificar los recursos humanos que Dios ha puesto en cada una de nuestras congregaciones con los dones y talentos para que sean activados en favor del reino, para que colaboren como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dentro de la iglesia primitiva, Dios había puesto los recursos para hacer aquel trabajo de servir con justicia a las viudas judías helenísticas. Fueron servidores muy competentes y con grandes requisitos, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y con sabiduría. Eran recursos valiosísimos, compañeros y compañeras en el ministerio. Dios ha puesto recursos valiosos en cada una de nuestros rebaños o iglesias que pastoreamos
por la gracia y la misericordia del Señor. Los ha colocado para que nosotros le deleguemos tareas y así puedan desarrollarse. Esto nos ayuda a aliviar la carga pastoral o la tarea pastoral y para nosotros poder enfocarnos en las tareas que no podemos delegar. Dios pone los recursos en la iglesia. Ha sido mi experiencia. En ocasiones no me doy cuenta, pero posteriormente sí. Y los que no están, Dios los trae o los suple de una iglesia hermana. Porque para Dios somos una sola iglesia y es lo que Cristo viene a buscar, su iglesia. Por eso celebro este programa por la unidad de propósito dentro de la diversidad del cuerpo de Cristo. Y bendecimos nuevamente al pastor Jesús Semidey por dejarse usar por el Señor en medio de toda esta iniciativa con un programa para bendecir a la pastoral en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Dentro de estos 7 servidores se nos da más información sobre 2 de ellos en particular, Esteban y Felipe. Esteban dio un poderoso mensaje, como ustedes saben, en el libro de los Hechos, capítulos 6 y 7, y luego fue apedreado hasta la muerte, convirtiéndose en el primer mártir. Cuando estaba siendo apedreado, dice el texto bíblico que vio los cielos abiertos y la manifestación del Dios Trino. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria del Padre y a Jesús a su diestra. Qué poderosa visión tuvo Esteban, uno de esos 7 servidores que estaban allí y Dios le permitió tener en medio de su vida. Pero Esteban también encarnó el amor y el perdón para perdonar a sus verdugos, tal y como lo hizo nuestro modelo por excelencia, Jesús de Nazaret, en la cruz del Calvario. Y como todos nosotros sabemos, Pablo fue uno de ellos. En Hechos capítulo 7, versículo 60, Esteban pronunció estas sencillas pero poderosas palabras: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Qué sencilla pero poderosa oración en medio del dolor y a punto de morir. La muerte de Esteban no detuvo el propósito de Dios. Por el contrario, este evento marcó el comienzo formal de la expansión de la iglesia según la promesa de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos estaban en Jerusalén, pero la promesa del Espíritu Santo y la expansión del reino abarcaba mucho más territorio. Y la muerte de Esteban fue precisamente lo que marcó esa expansión, porque la muerte no detiene el propósito de Dios. Dios se glorificó para su gloria y su honra. Por otro lado, vemos a Felipe, que también era parte de esos 7 servidores identificados en oración con los líderes y con los apóstoles y los líderes de la iglesia para una tarea en específico, pero eran gente llena del Señor y usada por el Señor. Felipe, a quien el Espíritu Santo usó poderosamente de manera sobrenatural en multitudes y también de uno a uno en el desierto con el eunuco etíope, vemos la necesidad de obedecer a Dios, ya sea con multitudes, con pocos o con uno. Es que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, aunque en ocasiones no la podamos entender. Pastor o pastora, hay veces que tenemos Esteban y Felipe sentados en la banca de nuestra iglesia. Y hoy Dios nos habla para indicarnos que los ha puesto para ayudarnos en la tarea pastoral. El Señor está con nosotros. El Señor nos ha llamado y Él nos capacita, pero también Él nos provee los recursos para que nosotros los usemos dentro del servicio del reino del Señor. Atrévete a delegar en los líderes y servidores que Dios ha puesto en el rebaño. Son colaboradores en el reino del Señor. Para todo esto es vital la oración para ser guiados y guiadas por el Espíritu Santo. La carga pastoral desgasta y tenemos la necesidad de ser guiados por el Señor para que nos dé el discernimiento para desarrollar servidores que nos ayuden en la tarea pastoral.
La selección en oración de aquellos 7 servidores ayudó a solucionar el problema que los apóstoles tenían, pero también para que ellos se pudieran mantener en lo que era medular, en la oración, en la enseñanza de la palabra, en el discipulado para la gloria y la honra del Señor. Esa es la tarea primaria del llamado pastoral, junto con el acompañamiento y el cuidado a los necesitados y necesitadas. Necesitamos activar los diferentes cuerpos de servicio en medio de la iglesia para delegar tareas. Juntas de oficiales o síndicos, cuerpos de ancianos, de diáconos, de ujieres, ministerio de adoración, de educación cristiana, de evangelización, de propiedad, de finanzas, de administración, etcétera, etcétera. Hoy hay, momentos donde se requiere nuestra presencia y en otros no. El único que puede estar en todos lados es el Espíritu Santo. Hay veces que nosotros tenemos unas cargas que nos echamos encima porque no podemos estar en tal o cual actividad. Hay algunas que podemos estar, hay otras que no podemos estar. Una de las formas de nosotros poder medir el termómetro, si estamos delegando, es en nuestras vacaciones o en una enfermedad. Hay personas, hay compañeros y compañeras que no se van de vacaciones porque sencillamente no confían en que el liderato puede estar corriendo la iglesia. Y la iglesia debe seguir funcionando con los líderes porque la iglesia debe girar alrededor de Dios. Yes. Si la iglesia gira alrededor de tu persona o la mía, como pastores o pastoras, aunque estamos puestos para eso en la iglesia, la realidad es que no estamos haciendo bien la función, porque necesitamos el espacio de las vacaciones y nadie esté exento de una enfermedad, y la iglesia debe seguir operando con sus líderes dirigidos por el Espíritu Santo del Señor. Esta dependencia está en el Dios que nos llamó, y junto con el llamado, Dios nos provee y nos seguirá proveyendo los recursos que se necesitan. En este tiempo y siempre necesitamos estar conectados y conectadas a la fuente. Juan 15:5 en la Nueva Versión Internacional dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Necesitamos estar conectados y conectadas a la fuente divina todos los días, por medio de la palabra, por medio de la oración. Los líderes de la iglesia primitiva estaban conectados al corazón de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso, cuando le trajeron el problema, ellos pudieron decir, nuevamente lo repito, en Hechos capítulo 6, versículos 3 y 4, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tenemos la responsabilidad de evangelizar y discipular, de acompañar a la iglesia en medio de sus necesidades, pero no lo podemos hacer solos ni solas. El texto bíblico nos enseña y recuerda la necesidad de delegar, buscar hombres, pastores y pastoras y mujeres para ser inclusivos, que en muchas ocasiones ya están en medio de la congregación, o discipular para desarrollar. Hay veces que los recursos que necesitamos, como le dije, están en medio nuestro, y lo que necesitamos es el discernimiento espiritual para descubrirlos y activarlos para la gloria de Dios. No podemos hacer la tarea solos ni solas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y también de los servidores de la casa que Dios ha puesto en nuestras manos para dirigirla por el periodo de tiempo que Dios determine. La parte administrativa de la iglesia es un área que nos puede consumir el tiempo para hacernos descuidar lo más importante, que es la relación con Dios. Los apóstoles se mantuvieron enfocados en la oración y la enseñanza de la palabra para la evangelización y también el discipulado. Hay veces que nosotros podemos estar enfocados inclusive en el servicio o haciendo en las cosas de la viña del Señor, pero podemos descuidar el Señor de la viña. Y Dios nos llama a que nosotros nos nutramos del Señor de la viña para poder nutrir también a los otros, pero que nuestros líderes también puedan participar en medio de ese proceso. Así que yo le invito a que nosotros podamos imitar este modelo bíblico
no solamente el de la iglesia allí, en la iglesia primitiva, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, sino que nosotros también lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo del 3 al 27, que no lo voy a leer. Éxodo, de referencia bíblica, ustedes lo conocen el texto, capítulo 18, versículo 13 al 27, nos enseña otro modelo que nos ayuda a delegar. Jetro, el suegro de Moisés, se dio cuenta que Moisés tenía una carga terrible y necesitaba la ayuda para ser más eficiente y cuidar de su vida. Y le dio un consejo a su yerno Moisés: busca a hombres sabios para delegar en grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. También en la pastoral necesitamos delegar y escuchar mentores, como le pasó a Moisés con su suegro Jetro. No solamente delegamos, sino también que escuchamos a hombres con sabiduría que nos puedan ayudar en medio de nuestra tarea pastoral. Precisamente Hablemos lo que persigue en su propósito, y uno de sus propósitos es porque este es un programa de mentoría pastoral. Así Todos es. y todas los que estamos por la gracia del Señor participando, incluyendo al pastor Jesús Semidey, necesitamos el acompañamiento mutuo, primeramente del Señor, pero también entre nosotros, porque somos un solo cuerpo colegiado, donde Dios por su gracia nos ha llamado a pastorear. Tenemos muchas similitudes en la diversidad de problemas que enfrentamos y de los retos, y las herramientas Dios nos las ha dado. Es cuestión de quererlas compartir, como estamos haciendo aquí en medio de este programa. Que así el Señor nos ayude a delegar, a confiar primeramente en el Señor, pero también a confiar en los líderes que Dios ha puesto en nuestras manos para la gloria y la honra del Señor. Paso a Jesús, el pastor Semidey, y luego entonces, si él desea, pues tenemos una palabra Claro de que sí. oración. Dios les Claro que continúe sí, bendiciendo. pastor. Hay gente conectada con nosotros. Le agradecemos a todos los que han estado ahí escuchando esta palabra. Esta palabra es poderosa. Está tocando el corazón de pastores y pastoras, y puede tocar el corazón de otros pastores y pastoras si la compartes. Dios está hablando al corazón de todos nosotros, pastores y pastoras, y Dios nos está diciendo: delega. Ahí está, hay gente allí, capacita, los delega. Me parece que la palabra de esta mañana es una palabra poderosa. Sandra Rivera nos dice: bendiciones, Pastor Prudencio, casi familia. Sandra Rivera, Dios la también bendiga. tengo por acá también a Lisette Carrasquillo. Nos dice: amén, los dones son para edificar la iglesia, es necesario ponerlos en el servicio del Señor. Lamentablemente hay creyentes que se conforman con ir al culto a recibir nada más. La obra no se detiene, pero la labor se hace más fuerte cuando todo recae sobre un puñado de personas, o peor aún, sobre el pastor. Claro que se desgastan. También Lisette Carrasquillo nos dice: felicito al programa y al exponente de hoy. Claro que sí. También la Iglesia Tabernáculo de Amor nos dice: así nos ayude Dios a hacer el trabajo que Él nos ha delegado. Y el pastor Jorge Figueroa, que está escuchándonos, también nos dice: excelente. También la apóstol Rose Marrero, que está conectada, nos dice: Dios les bendiga. Gracias a ustedes. Les pido de favor, si esta palabra les ha bendecido a ustedes, compártala con otros. Dígale a otros y a otras que se conecten a nuestra experiencia de Hablemos, denle like o me gusta a nuestra página. Allí está el video. Allí está, lo pueden escuchar, que adelanten el video hasta el final, hasta las 8:40, y a las 8:40 pueden escuchar esta sección. Si lo quieren escuchar solamente este segmento con el pastor Prudencio Rivera, pueden ir a YouTube. En YouTube, Jesús Semidey Ministries, y allí pueden ver todos nuestros segmentos de manera individual. Lo pueden ver allí y los pueden compartir con otros. También el pastor Rolando Pabellón nos, ¿verdad? Nos deja saber que va a que pase, que le dice: Jaime, Dios te bendiga, pásalo. Así que le está diciendo a alguien, el pastor Pabellón, que tome el video y se lo pase a alguien para que bendiga a alguien. Amén. Qué bueno, pastor, un abrazo. También me escriben por acá lo que expresó el pastor: donde hay recursos internos con buenos frutos y no los utilizan, es penoso.
nos dice Ricardo Ruiz Rivera. También el pastor Nelson Ortiz Guzmán nos dice que nos vemos mañana. Claro que sí, hermano mío. Y hay gente, pastor, la gente está conectada, la gente sigue escribiendo para la gloria de Dios, pero este momento es para que el pastor Prudencio Rivera tenga una palabra de oración, para que la palabra que él ha lanzado no vuelva atrás vacía, y ninguna de las herramientas que se han dado durante toda esta mañana, que han sido herramientas poderosas, ninguna de ellas vuelva atrás vacía, sino que haga el trabajo para lo que fue enviada. Pastor, adelante con el tiempo de la oración. Amén. Oramos. Le invito a que nos unamos en oración en este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos una vez más delante de tu presencia en esta hora, dándote alabanza y adoración y dándote muchas gracias. Gracias por este programa, gracias Dios amado por todos los recursos, gracias por el pastor Jesús Semidey, gracias por aquellos que están conectados y conectadas ahora en vivo y posteriormente de manera grabada, y gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, de corazón a corazón pastoral. Te pedimos, Dios amado, que sea tú, maravilloso Espíritu Santo, impartiendo sabiduría y dirección, discernimiento sobre cada uno de nosotros, Señor amado, como pastores y pastoras, para nosotros identificar, Señor, aquellos recursos que tú has puesto ya en medio de la iglesia, los que tú vas a seguir trayendo, Señor, que podamos seguir capacitándole y también delegarle, Señor amado, tarea para que ellos puedan ser, Señor amado, usados por ti, como Felipe, como Esteban, Señor amado, para la gloria y la honra de tu nombre. Te pedimos, maravilloso Espíritu Santo, que tú tomes control y dominio absoluto y que tú quites cargas pastorales, Señor. Que tú renueves fuerzas, que tú impartas esperanza, Señor amado, en medio de este tiempo. Que tú, Dios amado y Dios bueno, aleluya, derrames aceite fresco sobre todos y cada uno de nosotros, Señor. A ti damos gracia, damos gloria y damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Gloria a Dios. Pastor, antes de finalizar la jornada, hay una pregunta que nos están haciendo y no puedo finalizar el programa sin que de alguna manera podamos contestarla. El pastor Heriberto Vega nos pregunta y nos dice: ¿y si la gente con talento y dones no quiere trabajar y comprometerse, qué podemos hacer? Obviamente, como pastores, eso es algo que debemos en el carácter personal, hablar con la persona, ¿verdad? Nosotros no podemos obligar a nadie a servir. Esa es la realidad. El Espíritu Santo nos da a nosotros libertad. Tenemos un libre albedrío. Y no podemos forzar a las personas hacia hacerlo, a servir. Pero sería bueno ese diálogo, a ver qué hay en el corazón de la persona. ¿Por qué no está dispuesta a servir? Hay gente que están quemados, están quemadas. Hay gente que han pasado por situaciones difíciles en medio de su vida, ¿verdad? O en la misma iglesia. Y ese diálogo se requiere porque la pregunta sería, ¿cuál sería la voluntad de Dios en medio de la persona, ¿verdad? Y realmente somos un cuerpo. Y en el cuerpo de Cristo, como alguien comentó, todos los dones y talentos son para edificar la iglesia. Y si Dios le sembró en ese lugar, lo ideal es que se puedan reactivar para poder servir conforme a los talentos que Dios le ha dado. Así que, pastor, que hace la pregunta, consejo humilde y sincero, es que tratar de sentarte con la persona para poder auscultar a qué se debe esta situación. Ahí está el consejo. Ciertamente, esto que nos presentan, ¿verdad? Y que el pastor nos escribe, son situaciones muy particulares y muy recurrentes en la vida de los pastores y las pastoras. Pero me parece que el consejo, pastor, que usted le está presentando es sabio. Tomarse un café, hablar con ellos, preguntarles sobre el propósito de Dios. Si Dios los sembró aquí en esta comunidad, ¿cuál es el propósito de Dios contigo aquí entonces en Amén. nuestra comunidad de fe? Amén. Que son preguntas que llevan a la reflexión al individuo y que le llevan a ciertamente hacer una introspección. ¿Por qué Dios los tiene, verdad, ubicados allí en esta experiencia de iglesia local? Así que, pastor, esperamos que el Señor en su gracia le pueda continuar bendiciendo de manera extraordinaria. Pastor Prudencio Rivera, me parece que esto ha sido una mañana genial. ¿Cómo la gente puede comunicarse contigo, pastor? ¿Cómo la gente puede comunicarse para accesar a tu ministerio?
Amén. Estamos pastoreando en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del Valle Verde en Candelaria Arena y es en Toa Baja, en su Semidey, como dijiste, Baja. Muy bien. en la carretera 865, kilómetro 3.8. Ya este domingo, con el favor de Dios, comenzamos nuestros cultos presenciales tipo drive-in en un terreno que tenemos por la gracia del Señor. El teléfono de la iglesia es 787-784-6448. Mi teléfono personal es 787-550-8333. Así que estamos para servirle en lo que usted entienda que podamos así hacerlo. Y gracias nuevamente por la oportunidad, Pastor Jesús Semidey, y muchas bendiciones a todos y a todas. Claro que sí, pastor. Mire, también nos está escribiendo por acá el pastor Jorge Figueroa. Nos dice, se debe gastar todos los recursos. No siempre el resultado es el esperado. Lo que nos escribe, estoy, ¿verdad?, leyendo cómo está aquí escrito. Así que no sé, quizás se refiere al caso que estábamos hablando sobre ¿verdad? Sobre el pastor que nos estaba preguntando sobre la experiencia de los miembros que tienen tienen los talentos, pero no se comprometen. Estoy de acuerdo en términos que se debe de gastar todos los recursos. Uno tiene que comunicarse con las personas, gastar todos los recursos, y al final del día, el individuo al final del día, la persona es quien decide, ¿verdad? Y tomará su decisión. Amén. En términos de ejercer su ministerio en la comunidad de fe, pero ciertamente uno debe gastar todos los recursos e indagar con ellos, ¿verdad? Para ver por qué no quieren, ¿verdad? El poner sus manos en función en el reino de Dios. Así que qué bueno que la gente está compartiendo. Adelante, pastor. Amén, sí, que también gastar y agotar, ¿verdad? Uno escribiendo, hay veces que el agotar todos los recursos posiblemente también esté ahí, que es un sinónimo de gastar, ¿verdad? Y estamos de acuerdo, ¿verdad? Que hay que agotar todos los recursos, aunque pues no siempre los resultados son lo que uno espera, ¿verdad? Correcto. Pero el Dios que nos llamó, el Espíritu Santo nos respalda, ¿verdad? Y vamos a confiar primeramente en Dios y también afirmo que confiemos en los líderes que Dios ha puesto en la iglesia para que se puedan reactivar esos talentos y esos dones para edificar la iglesia y aliviar la tarea pastoral. Me parece que